Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Gracias por continuar en sintonía de Nicaragua Empresaria. Conversamos con destacados economistas de Nicaragua haciendo un balance de la actividad macroeconómica de Nicaragua en este año 2012 y hablaremos de las perspectivas del 2013. Les preguntaba antes de ir a la pausa, falta de acuerdo entre republicanos y demócratas en los Estados Unidos para solventar el enorme déficit fiscal, ¿eso sí debe de llamarnos a preocupación a nosotros? Sí, fíjate que hay experiencias, antecedentes de esas fricciones, ¿verdad? Cuando no quisieron aprobar en el momento apropiado el techo de la deuda pública hace 2 años, año y medio. Hoy es el déficit. Hoy es cómo financiar el déficit, si con más impuestos a los que más ricos o con menos gasto a los más pobres. ¿Qué produciría ese precipicio si la economía norteamericana se va en ese precipicio fiscal? El mayor riesgo que tiene la economía norteamericana es el resurgimiento de una nueva recesión económica, porque su crecimiento económico es tan débil que cualquier sacudida hacia abajo puede provocar más incertidumbre entre empresarios y consumidores. Y la economía norteamericana se mueve con la confianza del consumidor, no con la confianza del empresario. Si el estadounidense consume más, la economía crece más. Por consiguiente, en tiempos de crisis, los consumidores ahorran, y este es el grave riesgo, el que le pondría el detonante a una nueva recesión económica. ¿Y qué significa para nosotros eso? Tú bien lo señalabas, Adolfo, un nuevo riesgo que hay que tener presente el próximo año. Una mayor caída en la demanda de materias primas en el mercado internacional, que son nuestros productos. Pero Nicaragua, yo siento, viendo el año 2009, que también está muy cerca, no está muy expuesto a un severísimo riesgo. ¿Por qué? Nicaragua exporta en gran parte alimentos. Con o sin crisis, la gente tiene que alimentarse. Lo que sale afectado son esta frase está de moda en Nicaragua, las delicatessen, ¿verdad? Cuando nos grabaron el arroz y el azúcar, las llamaron delicatessen. Es algo formidable lo que ocurre en este país. Entonces, las delicatessen que compran los norteamericanos, por ejemplo, a Nicaragua podría ser langosta, podría ser camarones jumbo. Filetes de exportación. Filetes de exportación, café gourmet. Bueno, a comer pescado, a comer otros cortes de carne, a tomar café, como dice, mezclado con sorgo, como dicen acá. Cae el valor y la demanda de nuestros productos de exportación, porque no es solamente el volumen, el desplome es también en precios. Menor demanda de materias primas, menor demanda de commodities o bienes primarios, menores precios. Y eso sí nos desalienta y podría implicar una menor tasa de crecimiento a la esperada el próximo año, que no hemos hablado de eso, y con un menor valor de exportaciones por la mayor caída de los precios internacionales. Ok, esos serían los riesgos que tenemos que considerar. ¿Qué deberíamos de hacer en el caso económico de Nicaragua? Bueno, yo creo que, como bien señalaba el doctor Avendaño, nosotros tenemos falencias estructurales que en algún momento los consideramos falencias, pero en otros momentos los consideramos activos. El hecho de que, digamos, 9 de los 10 principales productos de exportación sean alimentos, sean comestibles, eso de alguna manera creo que nos protege, pues, es decir, nos protege en el sentido de que la gente no va a dejar de comer. Sin embargo, tenemos que entender que el precipicio fiscal de Estados Unidos es algo que en datos duros significa $600 mil millones, un dato equivalente aproximadamente a 5% del PIB, y que comenzaría a regir de forma automática a partir de enero, pues. Hasta la segunda semana de este mes de diciembre todavía
no se avisora ningún tipo de acuerdo. Y el sector público en Estados Unidos se va de vacaciones el 21 de diciembre y no se avisora nada de aquí al viernes 21 de diciembre. Están dejando todo para el abismo. De manera que yo siento que vamos a tener unas semanas más de incertidumbre en este aspecto, pero me parece que en el mes de enero sí se va a lograr alguna solución intermedia. O sea, no pensar tal vez en aumentos de impuestos y recortes de gastos en la proporción en que se está pensando, sino algo menor. Y yo creo que hay que esperar un poco para ver efectivamente cuáles podrían ser los efectos que podríamos tener. Yo creo que lo mínimo que le podría pasar a Estados Unidos es un estancamiento y lo más grave pues es entrar a una recesión económica. La Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos ha estimado que en caso de que estas medidas de ajuste automático, llamémosle así, entraran en vigencia, el PIB de Estados Unidos se reduciría hasta menos 2.3%. Entonces eso sería grave para la economía norteamericana y hay muchos países, inclusive la semana pasada en América del Sur, que estaban ya mencionando que podría traer efectos inclusive para ellos por algunas medidas de carácter monetario que ha anunciado el presidente de la FED la semana pasada y que a países con tipo de cambio flotante como Brasil o Chile les podría afectar. Bueno, hay que estar atento a lo que ocurre en los Estados Unidos. Las perspectivas económicas de Nicaragua en el 2013. Nos falta, tenemos varios compromisos, la reforma al sistema de pensiones, la reforma que tiene que ver con la parte energética del país, el cambio de la matriz. ¿Qué podemos esperar económicamente en el año próximo? Bueno, fíjate que ahí no voy a ser muy optimista como me ves para 2012. Creo que la economía el próximo año continuará desacelerando. No solamente por las restricciones externas. Tú ya señalaba acá el representante del COSEP, el volumen de las exportaciones ha sido formidable. Pero el próximo año, ¿qué le pasa a ese volumen? Sí. El ciclo estacionario. Hay un ciclo. Descansa de nuevo el café. Se nos cae de nuevo el volumen cosechado de café, que incide en la tasa de crecimiento económico en la actualidad y en forma muy importante. Aparte el problema de la roya, que no sabemos cómo 400.000 quintales están hablando que se nos pueden perder. Fíjate, hay que tener presente eso. Sin precipicio fiscal y solamente atribuible a una menor demanda de exportaciones, aunada a esa caída en el volumen exportado nuestro, estoy previendo una tasa de crecimiento de 3.5% el próximo año. En el año 2013. 2013. No nos debe preocupar, porque esta tasa de crecimiento podría también verse un poco más impulsada si hay afluencia, pero lo dudo, de un mayor flujo de inversiones extranjeras directas. A mí me llamó la atención, y voy a usar un número que escuché de parte de altos representantes gubernamentales, que se espera una inversión extranjera directa el próximo año de 1.800 millones de dólares. Yo me quedé asombrado. ¿Y de dónde viene? Dije yo, ¿verdad? Es un año en que vemos grandes restricciones financieras externas. Pero dejemos eso a un lado. Dependerá de ese flujo también de inversiones. Pero entran las reformas estructurales, que es otro condimento interno que debemos de tener en cuenta en el crecimiento económico del próximo año. Tú ya bien lo señalabas. La reforma en los fondos de pensiones de seguridad social, esta va a ser mucho más preocupante que la reforma tributaria. Ahí no andaremos con populismo, ni con delicatessen. Vamos a ir a realidades muy fuertes sobre el bienestar de los trabajadores. Tenemos otra reforma que debemos comenzar ya a tener en cuenta y que en cierta forma
yo le llamaría a un beneficio de la crisis. Otra condicionalidad de reforma estructural contemplada con el FMI el próximo año es la reducción, o mejor dicho, veámoslo en tono positivo, la formulación de una política de empleo en el sector público y una política salarial en el sector público. Pero cuando el FMI comienza a hablar en estos términos, entiéndase reducción de empleo. Pero ahí creo, Adolfo, creo que podemos considerar una gran reforma estructural del sector público. 92 diputados, ¿para qué? 16 magistrados en la Corte Suprema de Justicia, ¿para qué? 5 contralores, ¿para qué? ¿Cuántos son en el Consejo Supremo Electoral? Creo que 5. 5, ¿para qué? Más todos los suplentes. Bueno, ahí solo hay un ejemplo de entrada. ¿Por qué no tomar en cuenta todas estas restricciones y comenzar a modernizar el aparato gubernamental? Es una reforma que está contemplada con el FMI. También hay otra reforma, que es la energía eléctrica, que se nos adelantó demasiado el director de línea anunciando cuestiones que es para el próximo año. Yo creo que eso hay que esperar el próximo año. Y por último, te diré que la única esperanza que yo veo que realmente nos puede ayudar a mantener entre 3,5% y 4% el próximo año es que la construcción siga su ritmo fuerte, que se preste más atención no a la infraestructura económica, sino a las construcciones de viviendas. Creo que eso es necesario. Que los fondos de fideicomisos aprobados con la reforma tributaria fomenten la inversión en la construcción, los fondos de inversión inmobiliaria, es un nuevo mecanismo, que nos demos cuenta los ahorristas, tú y yo, tal vez ahorramos, ¿verdad? Yo casi no ahorro, que ahora con las nuevas modalidades en los puestos de bolsa podemos obtener rendimientos de 6, 8% en vez del 1% que nos pagan en las instituciones financieras del país. Son cuestiones que hay que tener presente y no dar solamente augurios de que van a haber restricciones muy fuertes que van a asustar el próximo año. Rafael, ¿y tu valoración? ¿Cuáles podemos esperar perspectivas para el 2013? Bueno, yo creo que a mí me gustaría comentar también un tema que creo que se ha quedado pendiente. O sea, podemos decir que hemos avanzado, creo que no hemos mencionado más o menos cuál es el estimado de inflación. La inflación en este año 2012 va a cerrar entre 5.4, 5.45 como máximo, que también es un elemento importante, pero es en el tema del empleo. Nosotros tenemos una alta informalidad en nuestro mercado laboral. Nosotros hemos venido viendo en las series de años anteriores, cuando la informalidad estaba en 62%, pasamos al 65%, al 75% hace 2 años, y el año pasado el 77.2% de los establecimientos no llevaban registros contables. Por eso se ve como un buen suceso el hecho de la noticia reciente que hay 2.930 nuevos empleadores inscritos en el Seguro Social, que obviamente no todos ellos son nuevos negocios o personas que están ahorita emprendiendo, sino que muchos de esos son negocios que han estado en la informalidad y que están entrando a la formalidad. Otro tema que creo que es importante mencionar siempre en el tema del empleo es que todos los años ingresan al mercado laboral alrededor de 110,000 jóvenes. Este bono demográfico debería de ser aprovechado en función de la producción, y yo creo que a pesar que existen diferentes agendas que han sido hechos por distintas agencias, existe un plan de empleo juvenil, yo creo que se necesita avanzar un poco más en ver cómo esta población joven se puede integrar al mercado laboral. ¿Y el estimado de crecimiento económico tuyo para el año próximo? Alrededor de 3.5%, considerando las restricciones externas y también lo que podría producir en caso Estados Unidos entrara a una recesión. Muchas gracias al doctor Néstor Avendaño y al ti. licenciado Rafael
López, que nos hayan acompañado esta noche para hacernos esta valoración, el balance del cierre económico de Nicaragua en el año 2012 y lo que podemos esperar. Hay que estar atentos al año 2013. Muchas gracias y ustedes no se vayan, seguimos con mucho más de Nicaragua Empresaria. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.